encantado de estar con todos vosotros, de atender la invitación del Campus FAS. Y yo quiero, en primer lugar, agradecer esa invitación, como es lógico, agradecerlo al presidente de la Fundación, a José María Aznar, agradecérselo a un buen amigo, no sé si podemos decir los años o no, como es Javier Zarzalejos, que tiene alguna responsabilidad en que yo esté aquí, porque él me afilia al partido, con lo cual, pues, ya las consecuencias de eso se las podéis achacar a él. Agradecer a Ignacio la confianza que ha depositado en mí, probablemente infundada, para abordar este tema, que yo intentaré hacer, pues diciendo un par de cositas, como suele decir, y espero hacerlo en menos tiempo que él dice un par de cositas, ¿verdad? En todo caso, sí son ya muchos años, más de los 20 que él ha dicho y menos de los 30 que yo me temía, pero por ahí andamos. Y por supuesto, como 29, por ahí andamos. Y Gabriel, en fin, pues yo creo que ha exagerado muchas cosas, muchas. Yo le agradezco mucho sus palabras, su amabilidad, y es evidente que no soy su jefe, porque hasta ahí podíamos llegar. Somos compañeros y nos toca colaborar en la misma área, en el Congreso en este momento. Y yo pues sí creo que es muy atinada esa reflexión, efectivamente, sobre la relación de vasos comunicantes entre el nacionalismo vasco y el catalán, en según qué épocas y con todas las diferencias que queramos. Pero no en vano los hermanos Arana, tanto Luis como Sabino, bebieron del nacionalismo catalán y residieron en Barcelona y tuvieron algunas ocurrencias nacionalistas a la vuelta de Barcelona, ¿verdad? Pero no, hasta ahí no nos remontaremos, que eso es 1895 y creo que no procede. En todo caso, por comenzar por el principio y por comenzar atendiendo a la invitación hablaba de el País Vasco y el retorno del derecho a decidir, y yo tengo que comenzar impugnando el título, y es lo que voy a hacer durante toda mi intervención, que es impugnar ese título. Yo sostengo que no es posible que retorne lo que nunca se ha ido, lo que realmente siempre ha estado ahí como pretensión última, como motivación primera también del nacionalismo vasco, ¿no? Es decir, ese horizonte de la independencia, ese ejercicio del derecho a autodeterminación. Yo no hablo nunca de derecho a decidir, porque creo que trata de encubrir esa realidad que es la pretensión de un derecho a autodeterminación. Bueno, pues yo creo que eso siempre ha estado ahí, y si queremos de verdad ponernos en la mente de un nacionalista, abordar este debate en serio, saber de qué hablan y qué pretenden, tenemos que comenzar aceptando esa realidad. Ellos hablan de autodeterminación, pretenden tener un derecho a la secesión, un derecho a la independencia, y todo lo demás es una especie de juego de despistes y espejos en el que bueno, pues se pierden algunas veces muchas gentes, la izquierda con mucha más frecuencia de la que lo evita. Bueno, los medios de comunicación pues lo atienden de esta o aquella manera, pero es que también se pierden algunos magistrados del Tribunal Constitucional, pocos, yo no voy a decir más del Tribunal Constitucional, ¿no? algunos se pierden también. Por lo tanto, dejémoslo claro desde el principio, la pretensión independentista del nacionalismo vasco no ha retornado, no ha abandonado ningún cuartel de invierno, nunca estuvo en ellos, siempre está sobre la mesa de un modo o de otro, a la vista o en una carpeta con otro nombre, pero siempre está sobre la mesa, y lo que nunca ha estado es en un cajón. Por tanto, ese objetivo de independencia forma parte de la columna vertebral de la acción política del Partido Nacionalista Vasco. Esa es la realidad. Yo creo que en ese sentido es importante también decir que el nacionalismo en esa materia es insaciable. Es decir, no hay, yo creo que es importante dejar claro que no hay forma de abordar una reforma política constitucional que dé un encaje definitivo al nacionalismo vasco en ese marco constitucional, que logre su adhesión sincera a un marco constitucional, renunciando a sus pretensiones últimas. Ese es un escenario irreal y, por tanto, yo creo que no deberíamos trabajar sobre él. Lo decía Ignacio, nada es inocente en el mundo nacionalista y, por supuesto, no tenemos que pecar de inocentes nosotros. Planteamos un escenario de que no, si hacemos esto, hemos conseguido el encaje del nacionalismo vasco en la Constitución. Pues eso, evidentemente, yo creo que significaría la transformación del nacionalismo vasco. Y no creo que eso esté en nuestra mano, puede estar en la suya, pero no en la nuestra. Y, por tanto, creo que pretender lograr esa adhesión, esa renuncia, esas pretensiones últimas, es inútil. Yo creo que el nacionalismo solo respeta aquello o a quien es capaz de generar una alternativa que amenace su posición política.
Ellos respetan las alternativas que tienen enfrente. Se cuestionan cosas en función de la alternativa que puedan tener frente a ellos y no otras cosas. Todo lo demás lo interiorizan como debilidad, como oportunidades, como formas de dar pasos adelante y de reinterpretar su propia historia. Y, por tanto, creo que debemos ser conscientes de ello. Y a mí me gustaría que esta tarde se me oyese, por tanto, como alguien que toda su vida política, sí, así de larga, como decían ellos, toda su vida política la ha dedicado a intentar contribuir a generar alternativas en el País Vasco, a construir alternativas al nacionalismo vasco, a evitar, por tanto, posiciones complementarias, subordinadas o adanistas en relación con el nacionalismo vasco. Bien, yo no me voy a remontar al Vizcaya por su independencia de Sabino Arana, como decía antes, pero sí quiero decir que basta espigar en la historia, en cualquier aspecto en la historia nacional para encontrar la confirmación de lo que estoy diciendo. Es decir, esa pretensión de autodeterminación aparece documentada y bien presente en toda la historia del nacionalismo vasco. Ellos, por supuesto, reinventan la historia de todos, reinventan la suya, la adaptan a la conveniencia del momento, pero lo cierto es que a mí, en fin, yo me voy a centrar en el periodo desde el inicio de la transición, pero ciertamente está en todas partes. Me pasaba, y lo pongo como ejemplo y brevemente, me pasaba preparando esta intervención durante la campaña de las elecciones europeas, cuando se veía cómo la candidatura del PNV, esta de Europa por los Pueblos, pues hablaba de Euskadi como miembro de la Unión Europea y este tipo de planteamientos que reiteran siempre en las campañas europeas. Bueno, pues ese planteamiento que no bebe de Escocia, ni de Cataluña, ni de otras cosas que ellos han defendido siempre. Hay quien tiene memoria de pez y piensa que todo se refiere a un marco de hace 4 o 5 días. No es verdad. Bueno, esto está en el imaginario nacionalista desde hace mucho tiempo. Tanto tiempo en lo que yo he podido rastrear como el año 34. Es decir, el Aberri Eguna, el Día de la Patria Vasca, el año 34, fue una Aberri Eguna bajo el lema Euskadi Europa. El lema de Euskadi Europa, y a partir de ese Aberri Eguna construyeron pues, la Liga Internacional de Amigos de los Vascos y otro montón de iniciativas que durante décadas en la clandestinidad les sirvieron para ir desarrollando esa idea y buscar ese tipo de complicidades con otras fuerzas nacionalistas o en otros ámbitos geográficos también en América, por ejemplo, ¿no? Por tanto, ellos siempre van sembrando, van recogiendo, tienen similar larga trayectoria en sus planteamientos. De hecho, en la ponencia política del 77, por tanto, en plena transición, en el periodo constituyente, antes de la aprobación de la Constitución, una ponencia política en que debatieron en Pamplona, lo que tampoco fue casualidad, y de eso nos podrán hablar después nuestros compañeros navarros, el PNV ya afirmaba que el pueblo vasco debía influir y participar en la creación y desarrollo de Europa, y esto lo decía una década antes de la adhesión de España a las comunidades europeas, ¿no? Ellos concebían esa Europa en el 77 como una Europa de pueblos libres y no exclusivamente como una unidad de estados actuales superados ya como estructura política. Entonces, ellos daban por liquidados los estados en el 77. Bebían de esa afirmación que hacían ya también en el 34, ¿no? Por tanto, no hay de qué sorprenderse. Ellos afirman que es en el marco de esa Europa donde se producirá la unidad política de los vascos como una estructura política propia surgida de la voluntad de todos los vascos. Bueno, pues estas cosas que decían en el 77 son las que aplican todos los días, las que estamos viendo en cada campaña europea resurgir. No hay de qué sorprenderse, es una constante, no es una ocurrencia, no es algo sobre lo que improvisen, ¿no? Bien, lo digo, bueno, pues por lo que podamos ver en el curso de esta tarde sobre los designios políticos actuales del nacionalismo vasco, que yo creo que son los que siempre han sido. O sea que, ellos han perseguido ese horizonte de independencia, al margen de criterios de oportunidad o de dónde esté el foco de la opinión pública, que muchas veces en relación con el nacionalismo vasco la cuestión es de cuánta atención se le presta por la opinión pública y no de cuál es su realidad o su dinámica institucional, ¿no? Cuando digo es una constante, y una constante que ellos han mantenido, insisto, al margen de cualquier circunstancia coyuntural. Unas veces más en las palabras, otras más en los gestos, unas veces como un elemento diferenciador, otras veces como un nexo de unión para agrupar voluntades nacionalistas, otras veces planteándose ritmos u oportunidades, pero siempre manteniendo el discurso de fondo. Cuando hay desarrollo estatutario y cuando hay parón estatutario les da igual. Ellos siempre tienen la vista más lejos y siempre conciben el desarrollo autonómico en clave de afirmación nacional, no otras cosas.
con gobiernos de coalición con los socialistas o con pactos con el PP o sin ellos, contra ETA desde el pacto de Estella, desde el pacto de Ajuria Enea, quiero decir, o con ETA en el pacto de Estella, le da exactamente igual. Quiero decir que es una constante, cualesquiera que sean las circunstancias que evoquemos. Pero sí es verdad que en estas varias décadas, que vienen a coincidir con el reinado de don Juan Carlos, por casualidad después de su abdicación, sí se pueden identificar varios periodos. Y yo voy a intentar caracterizar cada uno de esos periodos. Hay un primer periodo que coincide con la fase constituyente y con el primer desarrollo autonómico, un periodo que podríamos recordar como el periodo de Garaikoetxea como lehendakari, en el que, en un primer momento, todo el mundo recuerda una cosa, que es la que quedó grabada, y es que el PNV se opuso al derecho a autodeterminación en la Constitución. De hecho, lo que hizo fue votar en contra de las enmiendas planteadas en aquel momento por Vandrés, si yo mal no recuerdo, porque lo que no podía ser es que el derecho a autodeterminación se incorporase a propuesta de Vandrés, que no se hubiera incorporado, o que en todo caso el PNV se sumara a una propuesta de Euskadi Ezkerra. El PNV fue más alámbica, infinitamente más alámbica que todo aquello en aquel momento. El PNV votó en contra de esa enmienda, buscó la inclusión de la disposición adicional primera, se abstuvo a pesar de todo en el referéndum constitucional, capitalizó después el proceso de desarrollo del estatuto, de aprobación del estatuto, pero incluyó otra disposición adicional en el estatuto y vino a hacer una construcción en la que la Constitución amparaba los derechos históricos de los territorios forales, que se actualizarían en el marco de la Constitución y los estatutos, pero esa parte nunca la recuerdan. Venía a decir que la aceptación del estatuto no significaba renuncia del pueblo vasco a cualquier otro derecho que pudiera corresponderle en virtud de su historia. Esto dicho así, claro, esto leído en clave democrática y constitucional e histórica, viene a dar conjunto vacío. Viene a dar conjunto vacío. Es decir, mire usted, aquí nunca ha habido un pueblo vasco independiente, aquí todo tiene que pasar, no hay nada contra la Constitución, sino que debe actualizarse en el marco de la Constitución y del Estatuto. Bueno, eso da igual. La parte que no les interesa, la parte que perjudica la lectura nacionalista de esos textos, simplemente la obvian. Y, por tanto, ellos construyen su relato a partir de la parte que les interesa de esos textos. En todo caso, en esos años, en todo el proceso de desarrollo de la Constitución, del Estatuto, perdón, en el que hubo múltiples interpretaciones, porque es un texto plagado sin perjuicios de estas cosas, ¿no? Pero bueno, en ese debate de fondo, siempre latía, apelando a esa disposición adicional del Estatuto o a la disposición adicional de la Constitución, siempre apelaba una cierta visión de soberanía originaria arrebatada, que venía a justificar cualquier reclamación en cualquier transferencia o en cualquier interpretación del texto estatutario. Era una especie de vis expansiva para ensanchar el cauce constitucional. En aquel momento, solo para ensanchar el cauce constitucional. Pero la referencia de fondo era esa. Nosotros tenemos pendiente una reclamación de soberanía originaria. El PNV, evidentemente, protagonizó todo ese proceso de institucionalización de la autonomía vasca y de afianzamiento en el poder en una serie de instituciones, sin dar ni un solo paso más en la aceptación del marco constitucional. Es decir, eso se mantuvieron en ese paso atrás respecto a la Constitución que representó su abstención en el referéndum constitucional. Y todo lo que se iba produciendo de desarrollo estatutario siempre se vendía como generosidad del PNV. El PNV había renunciado a X alcance del texto estatutario, a X desarrollo, era una cicatería de Madrid y había una generosidad del PNV en busca del acuerdo que hacía concesiones que, en fin, que no tendrían justificación histórica o institucional, ¿no? Bueno, así llegamos a la crisis del PNV, la crisis de mediados de los 80, la crisis, el enfrentamiento interno, que fue básicamente una lucha por el poder, por mucho que hubiera etiquetas de un tipo o de otro respecto a los bandos enfrentados. Se produce la decisión de Carlos Garaikoetxea y hay un segundo periodo en el que el PNV tiene que recurrir a un pacto de legislatura con el PSOE primero, a un pacto de gobierno después, y se forma esa etapa de gobiernos PNV-PSOE que mucha gente presenta históricamente como un momento
bueno, pues de grandes acuerdos y de tranquilidad política y de estabilidad política en el País Vasco, como si en ese momento el nacionalismo vasco hubiera renunciado a algo en relación con ese horizonte independentista, soberanista y de mitología en relación con su soberanía originaria. Bueno, pues yo creo que hay que ser muy selectivo con la memoria para no recordar lo que pasó en esos años de verdad, porque nunca supuso para el PNV un obstáculo la presencia del PSOE en el Gobierno para seguir trabajando en la línea que yo creo que es una constante en su historia. Son unos años estos de reivindicación permanente en relación con el desarrollo del Estatuto y de denuncia permanente del incumplimiento del pacto estatutario por parte de los gobiernos de Felipe González. Esto lo hacía un gobierno vasco y un PNV que dependía para gobernar de los votos y de la presencia del Partido Socialista en el gobierno vasco. Es decir, insisto, nunca fue un impedimento, nunca tuvieron en cuenta ese pequeño detalle en relación con la trayectoria que se habían marcado. Son los años en que ese PNV, relativamente debilitado por la escisión de Euskal Kartasuna, impulsa el pacto de Ajuria Enea, un pacto que fue fundamental en la deslegitimación de ETA en aquellos primeros años 80, en los que todos hablamos un cierto mismo lenguaje, un pacto que también apostaba por un desarrollo leal del Estatuto de Gernika y por la búsqueda de acuerdos entre las fuerzas políticas para el impulso de ese desarrollo estatutario desde el Parlamento Vasco y, bueno, pues para buscar fórmulas de acuerdo que facilitasen las transferencias pendientes. Bien, en mi opinión, en flagrante contradicción con ese pacto de Ajuria Enea, muy pronto, a raíz de ese texto que en su literalidad no permitía esta lectura, pero muy pronto lo que vimos fue la vinculación del desarrollo del Estatuto con la deslegitimación de ETA. Es decir, a más desarrollo estatutario se suponía que habría menos ETA. Esa era la venta que se hacía y eso se utilizaba como elemento de presión para intentar no solamente transferencias, sino interpretaciones concretas de transferencias concretas, ¿no? Era la reedición de lo que habíamos vivido en la transición. En la transición se nos decía que la mera existencia del Estatuto, el logro del Estatuto, cuanto más amplio mejor, supondría la derrota de los terroristas. Todos sabemos que no fue así, todos lo sabíamos probablemente cuando se estaba produciendo ese debate, pero ciertamente estábamos viendo ya la reedición de esto al final de los años 80. Y, de hecho, muy pocos meses después no llegó, bueno, un año después, año y medio, de la firma del Pacto de Ajuria Enea, los nacionalistas presentaron en el Parlamento Vasco y aprobaron una proposición no de ley, es verdad que es un texto sin fuerza legislativa, pero una proposición no de ley en la que proclamaban el derecho a autodeterminación del pueblo vasco. Y este texto sobre el derecho a autodeterminación es el mismo, lo digo ahora y lo repetiré después, el mismo que hemos visto volver a votar hace unas semanas en el Parlamento Vasco, esta vez a propuesta de Bildu, de los herederos de Batasuna, que en aquella época no asistían al Parlamento Vasco. Bueno, es exactamente el mismo texto que 24 años después reaparece en escena. Esta proclamación de derecho a autodeterminación no supuso ningún efecto en el pacto de gobierno PNV-PSOE. El PSOE firmó un papelito diciendo que aquello era una declaración política sin mayor trascendencia. Lo firmaron solemne y públicamente con el PNV, pero la votación parlamentaria, el PNV respaldó, defendió, aprobó una declaración de derecho a autodeterminación en el Parlamento Vasco meses antes de las elecciones, aquellas elecciones del año 90. Y es verdad que eso produjo una cierta convulsión política, que después de las elecciones del 90 se formó un gobierno tripartito nacionalista, solo de fuerzas nacionalistas, que duró unos meses y en el que hubo un enfrentamiento entre Eusko Alkartasuna y el PNV, porque en aquel momento Eusko Alkartasuna exigía la ejecución de esa resolución, la puesta en práctica políticamente hablando, de ese pronunciamiento sobre el derecho a autodeterminación, y el PNV evidentemente no quería o no podía admitir que fuera Eusko Alkartasuna la que llevara digamos, el protagonismo en el lanzamiento de aquella propuesta, preferían otro tipo de escenario y el gobierno cayó, se formó nuevamente un gobierno PNV-PSOE, pero sin que eso supusiera, evidentemente, ninguna revisión de esa declaración que seguía aprobada por el Parlamento Vasco. Bien, con ese trasfondo, en esa legislatura 90-94, el Gobierno vasco
elaboró lo que se llamó el informe Zubia. El informe Zubia es un documento del sector nacionalista del Gobierno, por entendernos, con una lectura del Estatuto que evidentemente llegaba ya a forzar las costuras del pacto constitucional. Es decir, ya iba más allá de lo que era una lectura puramente estatutaria. En cualquier caso, buscaba argumentos para unos de oportunidad, otros de gestión, otros inventando supuestas perchas históricas para forzar todo tipo de transferencias. Ese informe Zubia ha tenido mucha vida, porque la última vez que se ha invocado ha sido en 2010, en la negociación de transferencias con Manuel Chávez como vicepresidente del Gobierno, en el que otra vez le pusieron el informe Zubia sobre la mesa. Y cuento esto porque el informe Zubia el Parlamento no lo aceptó, nunca lo puso a votación, nunca lo aprobó, lo asumió únicamente como documento de trabajo y el año 93 reelaboró las 53 fichas que incluía, los 53 temas supuestamente medidas de transferencia, reelaboró toda esa materia y rebajó extraordinariamente todos aquellos contenidos y, efectivamente, ayer se cumplió el aniversario, el 2 de julio de aquel año 93, se aprobaba un informe del Parlamento Vasco del que nunca más se ha vuelto a tener noticia, relativamente. Ahora veremos cómo. Es decir, el PNV tuvo que aceptar que el Parlamento no iba a ir más lejos, aceptó votar aquello por unanimidad y yo debo decir que es el primer y único acuerdo en materia de transferencias pendientes alcanzado en el seno del Parlamento Vasco o de las fuerzas políticas vascas. El primero y el único hasta la fecha. Vosotros habréis oído hablar, ahora veremos, de un montón de ellos más. No, solamente ha habido este, que es el que nunca más ha vuelto a salir de un cajón de la mano del PNV. Quiero recalcarlo así para que, bueno, a nosotros se nos dice que hemos aprobado esto o aquello, nosotros solamente hemos votado aquel acuerdo, el único en toda la historia del Parlamento Vasco. Bien. En octubre del 95 el Gobierno vasco remitió sobre el informe Zubia y no sobre el informe parlamentario una especie de avance de prioridades en materia de transferencias. Un informe que todas las fuerzas políticas no nacionalistas nos negamos a votar, que nunca fue puesto a votación en la Cámara. Rechazamos expresamente, Fernando Buesa, Pablo Mosquera y yo mismo, rechazamos expresamente la posibilidad de votar una propuesta de resolución que aprobaba ese informe y exclusivamente se votó un texto que valoraba positivamente el informe como una aportación más, valoraba positivamente como una actualización de posiciones, entre otras cosas porque votar aquel informe significaba votar posiciones contradictorias. Era un informe que esta vez sí los socialistas se habían asegurado de que fuera informe del Gobierno y, por tanto, contenía la posición del PNV y la del Partido Socialista contrapuestas en un montón de materias de las que abordaba aquel informe. Por tanto, era imposible someter a votación un texto en el que había posiciones enfrentadas y, por supuesto, absolutamente irreconciliables, sobre seguridad social o sobre tantas otras cosas que podéis imaginar. Pero bueno, lo cierto es que el PNV, insisto, ahí trabajaba ya desarrollando el informe Zubia y aparcando lo que había sido el pronunciamiento del Parlamento el año 93, porque no les interesaba, porque era demasiado corto para sus aspiraciones o sus pretensiones, ¿no? Hay que decirlo, y aquí está Javier Zazalejos, el PNV se empeñó en incluir en el año 96, en el pacto de acuerdo de investidura de José María Aznar, se empeñó en incluir la referencia a ese supuesto avance de transferencias pendientes del año 95. Es verdad que, evidentemente, puesto que el PP no había votado aquello, ni el PP ni nadie, porque no había sido sometido a votación, lo que ellos pretendían que fuera un desarrollo estatutario comprometido de acuerdo con el tal informe, pues no, al final se dijo que se tomaría como referencia, me parece que fue el término que se incorporó, pero evidentemente se evitó eso de esa pretensión que siempre la tienen de vincular a su contraparte en la interpretación, la lectura que ellos hacen de un documento que manejan, bueno, pues pro domo sua siempre, ¿no? Yo le digo a usted que ha sido votado y como usted se fía y no va a comprobarlo, no, pues en este caso hubo suficiente capacidad para evitar que
eso pasará. Hubo un impulso al desarrollo estatutario, evidentemente, el que hubo con los gobiernos de José María Aznar en toda España y en todas las comunidades autónomas. Se reconoció ese impulso por parte del nacionalismo vasco en un primer momento, pero lo que latía en el fondo en aquellos primeros años de gobiernos del Partido Popular era un desafío importante, era un ultimátum, estamos dando tiempo antes de hacer otro planteamiento, porque vamos a ver si en vez del PSOE el PP, bueno, pues como está en minoría, tiene necesidad de pactar estas cosas, ¿no? Yo no sé si está... Paco Maruenda se ha marchado, ¿verdad? Sí. Bueno, Paco se ha marchado, pues sería buen testigo de lo que estoy contando, como lo es Javier. Juan José Ibarretxe acudía a negociar transferencias con el informe Zubia bajo el brazo, como si el informe Zubia hubiera sido votado, aprobado o tuviera algún aval distinto, con el informe Zubia original, el de 8 años antes, planteándolo como si fuera el acuerdo del Parlamento Vasco. Entonces, bueno, pues ahí fue el gobierno del PP el que sacó del cajón el informe del 93. Seamos claros, y es cuando, bueno, oiga, hubo que decirle al gobierno vasco y a Ibarretxe como vicelehendakari en aquel momento, oiga, esto que usted dice nunca lo ha votado el Parlamento Vasco, este no es el planteamiento que hemos avalado allí ni el que estamos dispuestos a avalar aquí. Pero lo cierto es que el discurso político del PNV y también de Eusko Alkartasuna avanzaba a toda velocidad en la deslegitimación del Estatuto como pacto incumplido y de la Constitución como un corsé que planteaban ya como insoportable, ¿no? De ellos ya lo que planteaban al Gobierno era, yo es que esto me hace falta porque es que, bueno, no soportamos tan poca capacidad como nos da este Estatuto. Es decir, hablando del marco de autogobierno más amplio de Europa, no ya el más amplio entre las autonomías del País Vasco, el más amplio de Europa, probablemente el más amplio comparado con cualquier otro país democrático del mundo, eso era ya estrecho y pequeño para el discurso político nacionalista. Y, por tanto, argumentando sobre eso para como diciendo, bueno, yo es que tengo derecho a más, en vez de vamos a ver cuál es la realidad jurídica, la política, qué es realmente lo que cabe en el marco constitucional. Es decir, al margen de cualquier planteamiento de lealtad institucional, era siempre un planteamiento, insisto, de ultimátum a Madrid. Y, de hecho, en el discurso político vasco así se plantea, una espiral de descrédito del Estatuto, pretendiendo legitimar sobre esa espiral de descrédito otro tipo de planteamientos. Bueno, yo no quiero cansar, pero lo cierto es que el año 98 se produce el alto el fuego de ETA en septiembre, se produce el pacto de Estella sobre texto de ese alto el fuego. Después supimos lo que había de fondo, evidentemente, era un pacto que obedecía a un acuerdo secreto entre PNV, EA y ETA, con el objetivo de el desbordamiento del marco constitucional para la creación de una entidad vasca soberana. Ese era el acuerdo de fondo que allí latía. Bueno, era un tren que comenzaba en Estella y terminaba en la independencia, que decía Arnaldo Otegi en aquellos días. Y, por tanto, había quedado por el camino, pues todos recordamos, una campaña brutal de terror de ETA, había quedado por el camino la vida de mucha gente, la formidable reacción social del espíritu de Ermua, había quedado por el camino el gobierno de coalición PNV-PSE, que había caído 2 meses antes del Pacto de Estella, había sido liquidada la mesa jurianea, puesto que ya no había posibilidad de acuerdo, que cuando el PNV planteaba lecturas en clave independentista derivadas del Pacto de Jurianea, que eran imposibles de sostener, porque lo que allí había en los borradores había sido suprimido expresamente. Ellos seguían sosteniendo la lectura de los borradores en vez de lo que texto acordado, como siempre. Y había caído también por el camino el pacto de gobierno del PNV y el PP en el Ayuntamiento de Bilbao. Es decir, todo ese proceso de acercamiento entre PNV y ETA se había producido, bueno, pues con esa serie de jalones que iban, digamos, preparando el terreno. El PNV defendió que el pacto de Estella en nombre de la paz. Es decir, una vez más vinculaban esas pretensiones independentistas al logro de la paz y pactó con Batasuna la investidura de Ibarretxe en aquel 28 de diciembre del 98 y en enero un pacto de legislatura. Bueno, así se iniciaba esa era Ibarretxe, que serían muchos años de voluntad expresa de quiebra de la convivencia y de ruptura del marco constitucional e institucional sobre una muy tosca formulación del derecho a autodeterminación,
un derecho a la autodeterminación concebido a la carta, evidentemente, y al margen de cualquier consideración de legalidad. Allí se puso en marcha un instrumento que fue Udalbiltza, la Asamblea de Municipios Vascos, a la que se le encomendaron una serie de tareas destinadas precisamente a eso, al desbordamiento de la legalidad y a la suplantación del marco institucional. Y es verdad que el Pacto de Estella se estrelló en las elecciones del 99, en las municipales. Es verdad que hubo una campaña brutal de terror de ETA a partir de 2000, que evidentemente hizo muy difícil mantener aquel discurso político del nacionalismo, pero también es verdad que Ibarretxe no rompió en ningún momento su relación con Batasuna. Tercamente mantuvo esa relación. De ahí derivaron 2 mociones de censura del Partido Socialista y del Partido Popular. Hubo elecciones anticipadas en 2001 y allí, por la mínima, pero es cierto que Ibarretxe logró imponerse a la opción alternativa que representaba en aquel momento el Partido Popular y el Partido Socialista. Y a partir de ese escenario, con ese margen estrecho que había logrado en las elecciones, Ibarretxe, lejos de rectificar, planteó ese escenario de autodeterminación que comentaba Ignacio al principio, ese escenario con comparecencias, con informes, haciendo comparecer a los ponentes de la Constitución, haciendo comparecer a los ponentes del Estatuto, que entonces todavía pues, había muchos de ellos pues, en condiciones de comparecer y de informar y de explicarse. Se hizo comparecer a mucha gente, a mucho profesor universitario. Fueron comparecencias en las que se dijeron muchas cosas, bueno, algunas muy útiles en relación con lo que era memoria histórica, cómo se había gestado el Estatuto o la Constitución. Otros planteamientos eran abiertamente, simplemente de ruptura y punto, olvidando cualquier antecedente. Pero lo cierto es que en ese proceso largo y tortuoso, al final lo que se alumbró fue un texto que hemos conocido popularmente como Plan Ibarretxe, el nuevo Estatuto Jurídico Vasco, que incorporaba lo que se llamaba derecho a decidir, incorporaba la presencia directa de Euskadi en las instituciones europeas, representándose a sí misma, no a España, por supuesto, no penséis en fórmulas alemanas o belgas, representándose a sí misma. Distinguía entre ciudadanos y nacionales vascos, lo que llamamos nosotros vascos de primera y de segunda, y, por supuesto, iba a una formulación centralista en la que lo que se recortaba eran las competencias forales. Es decir, ese sí ha sido el mayor ataque a la foralidad en la historia, por lo menos en el último siglo. Bien, ese texto fue aprobado en 2004 por mayoría absoluta del Parlamento Vasco con el apoyo de Batasuna. Fue rechazado por el Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 2005. Hubo nuevas elecciones que ganó Ibarretxe, tras las que consiguió volver a formar gobierno, y abordó esa legislatura con un nuevo señuelo, afirmando la vigencia. Cuando digo Ibarretxe es el mundo nacionalista en su conjunto, especialmente el PNV, afirmando la vigencia del nuevo Estatuto Político Vasco, del Plan Ibarretxe, sin reconocer, por tanto, legitimidad ninguna al rechazo del Congreso, y después de amagar varias veces y de anunciarlo desde 2000, con el telón de fondo de la negociación del gobierno de Rodríguez Zapatero con ETA, el Lehendakari anunció la celebración de un referendo. En el debate de política general de 2007 anunció la convocatoria para el 25 de octubre de 2008 de una consulta popular. Intentaron vestirlo, por supuesto, como una consulta para que no fuera un referendo, para que no se le fuera de aplicación la ley orgánica correspondiente. En fin, esta entelequia supuestamente jurídica en la que, evidentemente, se pretendía, a base de discurso político, evitar la aplicación de la ley. Esto obtuvo, por supuesto, el aval permanente del PNV. En la Quinta Asamblea Nacional, en 2007, 3 meses después de ese anuncio de Ibarretxe, el PNV aprobó una ponencia sobre los retos de la nación vasca, en lo que se incluía el derecho a decidir como una nación dueña de su futuro. Y afirmaba que para legitimar esa pretensión, tomaba pie en la proposición no de ley del año 90, que traía a colación como el Parlamento Vasco había firmado su soberanía y, por tanto, estaban legítimos políticamente para dar un paso más como partido. Bueno, y el objetivo era, evidentemente, el reconocimiento de la existencia del pueblo vasco como sujeto político, su derecho a la libre determinación, la superación del estatus y condición política y administrativa de parte subordinada de los Estados español y francés.
si antes os habéis fijado, a pesar de la hora en la que estamos hablando, en lo que decían en la ponencia política del 77, bebiendo de lo que decían en el 34, está permanentemente esa afirmación de la superación del marco de los Estados español y francés. Es una constante, no es una cosa que surge esporádicamente en un discurso, sino que es una constante en su historia. Bien, sobre esa lógica, evidentemente, remitieron la ley de consulta al Parlamento Vasco, que se aprobó en junio de 2008, en un debate que recuerdo bien porque ahí estaba también, y se planteaban dos preguntas que una vez más vinculaban el fin de ETA con, en este caso, el derecho a decidir. Una primera pregunta sobre la negociación, el diálogo con ETA, una segunda pregunta sobre la negociación del ejercicio del derecho a decidir que debería ejercitarse antes de finalizar 2010. Bueno, afortunadamente, aquel Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa ley de consulta y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay que decir que en 2010 rechazó el recurso planteado por el PNV respecto a esa sentencia del TC y que ambos fueron más claros en relación con una iniciativa que tenía pues, la carencia de cualquier consideración previa de legalidad. Bueno, pero lo cierto es que, bien, después de una década de permanente desafío institucional, Ibarretxe fue a nuevas elecciones y esta vez, aunque fue la fuerza más votada, perdió el poder. Es decir, terminó dando paso por el pacto entre Partido Socialista y Partido Popular, en torno a las bases para el cambio democrático al servicio de la sociedad vasca, terminó dando paso a Patxi López como lehendakari. Y, bueno, habrá quienes digan, ese fue el precio de pérdida de poder que tuvo que pagar el PNV por esa serie de legislaturas consecutivas dedicadas a tensionar la sociedad vasca. Pero lo cierto es que hasta el último día, hasta ese programa electoral de 2009, insistieron, a pesar de la sentencia del TC sobre la ley de consulta, a pesar del rechazo al nuevo estatuto político vasco, insistieron en un nuevo marco político y en el reconocimiento de la identidad nacional del pueblo vasco y de su derecho a decidir. Con ese programa electoral volvió a concurrir Ibarretxe en 2009 a las elecciones, reproduciendo una lectura de la disposición adicional primera de la Constitución, hablando de que los derechos históricos eran preexistentes a la Constitución y correspondían a un sujeto político diferenciado del pueblo español. Esto es la afirmación en 2009 del programa electoral del PNV. Bueno, y todo esto nacía, todo esto era un programa decantado a partir de todo un proceso de reflexión, que ellos llamaron así, el Zingaur Euskadi 2020, que se prolongó durante los años 2007 y 2008 y que bueno, pues, planteaba una serie de metas del PNV para la Euskadi del 2020. Y la meta fundamental era garantizar el ejercicio del derecho a decidir de la sociedad vasca mediante la regulación de las formas de consulta y las propuestas o decisiones políticas de las instituciones vascas. Insisto, es una constante, no es algo que el PNV, bueno, pues, guarde en un cajón cada 4 años, ¿no? Bien, alguien podría haber pensado que a partir de este planteamiento y la pérdida del poder, pasar a la oposición podría haber supuesto una oportunidad para replantearse algunas cosas, ¿no? Cuando se nos pregunta por el retorno del derecho a decidir, da la impresión de que alguien pensó que en aquel momento el derecho a decidir se alejaba por el horizonte, o que en algún momento eso se podía llegar a producir. Bueno, yo lo he definido como una constante y creo que es importante que sepamos qué hizo el PNV en este momento. Porque en este momento, evidentemente, Ibarretxe sale de escena y otros personajes políticos de la primera línea del PNV salen de escena, pero el PNV como organización lo que hace es todo lo contrario de lo que cabría esperar, ¿no? Ha habido mucha gente preocupada por una carrera de fondo entre H. Bildu y PNV, por recuperar el poder en 2012 y este tipo de cosas. Bien, quienes han tenido esa preocupación lo que no han visto es lo que de verdad estaba pasando. Lo que de verdad estaba pasando es que, bueno, según ganó las elecciones Urkullu, lo que ha hecho es poner negro sobre blanco lo que otros no quisieron ver, lo que la opinión pública no quiso percibir y tenía perfectamente facilidad para percibir a lo largo de esos 4 años de gobierno socialista. Y es que
en los debates del PNV, en los textos de las asambleas del PNV en 2011 y en 2012, en fin, en la campaña electoral, en todo momento, se mantuvo esa pretensión, ese objetivo de independencia. Es decir, fue sostenido y no enmendalla. Cambiaron las caras, pero se mantuvo la pretensión. Por eso, Íñigo Urkullu incorporaba en su programa de gobierno, ahora en abril de 2013, un proceso constituyente para el País Vasco que incluiría un referendo en 2015. Los que dicen que es que mira a Cataluña, que es que mira a Escocia, que tal, no. En las reflexiones de 2008, de 2009, en su programa de 2002, en la asamblea de diciembre de 2011, ya está todo esto. Ya está todo esto perfectamente contemplado. Está hablando de un referendo en 2015 que corresponde pocos meses antes, evidentemente, de las elecciones de 2016. A mí, por tanto, la sorpresa en relación con que estas cosas reaparezcan me parece absurda. Absurda porque está permanentemente, insisto, sobre la mesa. Urkullu pidió en la campaña de 2012 que la Constitución incorporase el derecho a decidir. Los estatutos nacionales del PNV, aprobados en 2012, afirman la existencia de la nación vasca, cuyo ser político ha de expresarse a partir de la recuperación de su soberanía nacional, y el documento político que aprobaron en enero de 2012 se titula, creo que es significativo, Euskadi, Nación Europea, Retos y Desafíos Políticos 2015. Esto estaba negro sobre blanco publicado 10 meses antes de las elecciones autonómicas de 2012. Y, por supuesto, la propuesta clave de ese reto político de 2015 es institucionalizar el derecho a decidir. Por supuesto, todo pro domo sua, interpretando los derechos históricos otra vez a su gusto y reclamando la vigencia de la declaración que antes he mencionado del año 2007. Es decir, es, insisto, una continuidad en el planteamiento. Bien, por tanto, se puede considerar que este actual Gobierno vasco, pues, evidentemente, está acreditando una incapacidad importante de gestión o está atenazado por una cierta parálisis, pero en lo que estamos hablando, en la cuestión que tratamos, es que ha reclamado un nuevo estatus en libertad, ha reiterado con EH Bildu hace unas semanas la Declaración sobre el Derecho de Autodeterminación del año 90, ha marcado distancias con la Constitución expresamente y con la Corona, aunque vuelva a hablar de pacto con la Corona, como hablaba en la transición, ha dicho que se han declarado republicanos porque la Corona no cumple con su función. Claro, la función que ellos les reclaman, que es que les habilite las puertas de salida de la Constitución, claro, es que… En fin, pero ese es la posición de usted me estorba para mi objetivo independentista, y han hecho una lectura de la sentencia del TC sobre la Declaración de Soberanía del Parlamento de Cataluña como siempre muy selectivamente favorable a sus intereses. Todos tenemos aquí opinión sobre esa sentencia, no es cuestión de reabrir el debate, pero la lectura que ha hecho el PNV ha sido poco menos que si la sentencia hubiera proclamado la constitucionalidad de la autodeterminación del País Vasco. Bueno, pues eso evidentemente no puede ser leído así. Bien, este por tanto es el escenario presente, el escenario de desafío institucional, con tiempos que ellos quieren administrar, evidentemente, con constitución de una ponencia en el Parlamento en la que vuelven con el señuelo de la reforma estatutaria, pero evidentemente con otros objetivos, como estamos denunciando especialmente el Partido Popular hoy en el País Vasco, y creo que con objetivos de los que nunca se han apartado. Creo que he dado suficientes botones de muestra para que se pueda comprender que en ningún momento su objetivo ha sido otro en relación con esta materia, ¿no? Y creo que esto es lo fundamental, es decir, para poder abordar la situación que se nos sigue planteando en el País Vasco, creo que hay que reconocer esa realidad, porque esa es la realidad a la que tenemos que hacer frente. Es decir, no estamos ante una estrategia o un posicionamiento coyuntural, estamos ante planteamientos que estructuran el pensamiento y la acción política del PNV, como decía al principio. Es decir, hay pocos motivos de sorpresa, no hay nada nuevo bajo el sol, pero hay que seguir trabajando reconociendo esa realidad y sabiendo que eso está ahí todos los días, cuando lo atiende la opinión pública y cuando no, cuando es motivo de preocupación para los editoriales y cuando no, cuando lo dicen expresamente o cuando lo votan en las asambleas. Es decir, no es algo que debamos pasar por alto ni que pensemos que está aplazado o que no tiene en este momento enjundia. Es evidente que hay una cierta atención a Cataluña, pero no depende solo de lo que pasa en Cataluña.
hay atención a lo que pase en Escocia, pero no depende solo de lo que pase en Escocia. Y sí es verdad, estoy convencido de ello, que, en fin, de la capacidad que tengamos para abordar lo que pase el 9 de septiembre, lo que pueda pasar el 9 de septiembre, dependerá también la capacidad de acierto frente a lo que pueda plantearnos el PNV en 2015. Yo, de todas formas, para concluir, porque hace ya un buen rato que Ignacio ha hecho gestos suficientes para pensar que me estoy alargando demasiado, no es otra cosa, para concluir, yo sí creo que hay que tomar nota de algunas cosas, algunos elementos que deberían ser motivo de acción, no ya de reflexión, de acción por nuestra parte, permanentemente, como lo han sido en el pasado, ¿no? Primero hay que saber que el PNV siempre es extraordinariamente exigente en el cumplimiento de la ley por parte de los otros. El PNV siempre pone el acento en que usted incumple esto, usted me debe aquello, el estatuto llega hasta no sé qué coma. Y siempre relativiza aquello que pueda entorpecer sus pretensiones, ¿no? En este último programa electoral, los dos primeros capítulos del programa electoral eran el primero, el pleno desarrollo del estatuto, y el segundo, el derecho a decidir. Oiga, usted me debe no sé qué competencias, oiga, yo exijo derecho a la autodeterminación. Bueno, pues es eso. Ellos siempre pretenden que las posiciones del adversario vulneran la legalidad y las suyas, por supuesto, gozan siempre de otro tipo de planteamiento. Es decir, un comportamiento que no tiene nada que ver con conceptos de lealtad institucional. No reconocen la legitimidad de normas que sean incompatibles con sus aspiraciones partidistas. Buscan cómo orillarlas, buscan cómo pasar por encima de esa legalidad. Es decir, yo lo suelo definir como los límites de las convicciones democráticas del nacionalismo vasco. Es decir, cuando la legalidad democrática supone un límite a sus pretensiones, impugnan esa legalidad democrática. Ignoran, pasan por encima de ella, buscan la forma de sortearla, no se someten a esa legalidad democrática, no la reconocen, como vimos con la votación del nuevo estatuto político en el Congreso de los Diputados. Por tanto, es fundamental para afrontar siempre los planteamientos del nacionalismo vasco, es fundamental la determinación política de hacer cumplir la ley. Esa determinación que ha sido siempre la del PP del País Vasco, que es la del Gobierno del Partido Popular y que yo creo que está acreditada con hechos a lo largo de una trayectoria política muy larga. Es fundamental mantener siempre, en todo momento, en toda circunstancia, cuando se es Gobierno o oposición, la determinación política de hacer cumplir la ley en el País Vasco. En segundo lugar, el PNV y el conjunto del nacionalismo vasco plantean siempre los debates encorsetándonos en sus propios conceptos y su propio lenguaje, o lo que es lo mismo. Dan por supuesto la legitimidad de sus presupuestos ideológicos y de sus puntos de partida y pretenden situar fuera de la legitimidad democrática a quienes cuestionen esos principios nacionalistas. Esto incluye, por supuesto, la permanente manipulación de la historia, incluso de la más reciente, como hemos visto. Diga, mire usted, el Parlamento Vasco ha votado esto que no me gusta, esto no existe. Bueno, pues eso es un planteamiento permanente. Y, por lo tanto, creo que hay que dar siempre la batalla del lenguaje con el nacionalismo vasco. La batalla del lenguaje, la batalla de las ideas, la batalla de la historia. No es posible renunciar a eso, porque acaban reduciendo a caricatura la historia y también la realidad social. Y también la realidad social. No es que hay una amplia mayoría de vascos nacionalistas. Bueno, pues en las encuestas nunca ha pasado el 40%. La gente que se declara nacionalista por convicción nunca ha pasado el 40% de ninguna encuesta. Oiga, es que... No, es que es decir, hay una distancia abismal entre el discurso político nacionalista y la realidad social y política del País Vasco. Y, por tanto, llega un momento en que conceptos como libertad, como pluralismo, como legalidad, pues chocan frontalmente con ese imaginario nacionalista. Es decir, son incompatibles con determinados aspectos de ese imaginario y tienen que impugnarlos. Es decir, a menudo hay que asistir a debates en los que se argumenta la defensa de supuestos derechos de aquel que es nacionalista con necesarias limitaciones de los derechos de quienes no son nacionalistas. Y pretenden que eso se dé por bueno, ¿no? Yo parto de este supuesto ideológico y, por tanto, usted no tiene derecho a no sé qué. Bueno, pues esto, evidentemente, insisto, requiere permanente voluntad de defensa en el terreno del lenguaje, en el terreno de las ideas, porque al final es un debate entre la democracia en el País Vasco y conceptos
muy extendidos de nacionalismo obligatorio, en los que discrepar de un planteamiento nacionalista en X cuestiones simplemente es estar fuera del debate, fuera de la cuestión, porque, bueno, pues parece que eres simplemente alguien que viene a imponer antidemocráticamente algo, ¿no? Y, en tercer lugar, yo creo que hay que preocuparse menos o no tanto de lo que hagan los nacionalistas, que ya sabemos lo que hacen permanentemente. No hay que preocuparse tanto de lo que hagan ellos como de qué hacemos o qué debemos seguir haciendo quienes defendemos valores democráticos y constitucionales en Euskadi. Yo creo que nos debe preocupar y ocupar siempre, permanentemente, lo que decía al principio, la construcción de alternativas, la construcción de proyectos, responder a proyectos con proyectos, a pretensiones con proyectos bien armados, dirigidos a una sociedad que es mucho más plural, mucho más diversa de lo que cabe en el imaginario nacionalista. La sociedad vasca es infinitamente más plural y más diversa que esa pretensión de homogeneidad en la visión del nacionalismo. Es más diversa en lo territorial, es más diversa en lo político, es más diversa en lo social, de lo que el nacionalismo lleva décadas queriendo hacer creer, bueno, por supuesto a través de los medios de comunicación, por supuesto en el discurso político y por supuesto también allí donde tienen presencia más allá de nuestras fronteras, ¿no? Por tanto, y resumo, determinación para hacer cumplir la legalidad democrática, defensa de los principios y valores constitucionales y de su legitimidad frente al pensamiento único nacionalista y articulación de alternativas políticas abiertas al conjunto de la sociedad vasca y capaces de dar respuesta a sus problemas. Yo creo que ese es el terreno que tenemos que defender, que acotar. Sobre esas bases hay que seguir trabajando, ahora y siempre, cuando hemos tenido más responsabilidades, cuando hemos tenido menos, cuando somos gobierno, cuando estamos en la oposición hay que saber defender también esas posiciones y, por supuesto, esto en todo momento y en toda circunstancia, porque es que creo que lo he acreditado, desde el mundo nacionalista y especialmente desde el PNV, no hay nada inocente, no dan puntadas sin hilo y en ninguna circunstancia política renuncian a trabajar en pos de ese objetivo que es, insisto, el objetivo fundamental de su existencia política y no otra cosa. Por tanto, yo creo que efectivamente estamos ante un desafío reiterado importante. Tenemos la experiencia del fracaso que vivieron en 2001 y en 2005, pero también es verdad que la batalla hay que darla permanentemente. No se puede dar por liquidada la cuestión porque ellos, insisto, nunca lo meten en el cajón. Ahora habrá una carpeta sobre la mesa que diga desarrollo estatutario, habrá una carpeta que diga reforma del estatuto. Lo que hay dentro siempre dice derecho a autodeterminación e independencia del País Vasco. Y yo no tengo más que decir. Gracias por vuestra atención. Ya sé que la hora no es buena, pero bueno, buenas tardes.